concepto inglés como existe en el concepto argentino. Grábenselo en la cabeza, porque meten la pata siempre. La palabra federal no existe dentro del idioma inglés británico. Existe la palabra Commonwealth. ¿Tienen alguna pregunta? No, y gracias por el dato, eso va a ser bastante bueno. Bárbaro. Quiere decir que si ustedes son australianos, ¿cómo se llama Argentina? Díganme el nombre completo de Argentina. ¿Cuál es el nombre completo de nuestro país? República de Argentina. ¿Cómo? República de Argentina. Claro. ¿Y cómo es el nombre completo de Australia? Commonwealth of Australia. Cuando ustedes ven un pasaporte australiano, ven un pasaporte argentino que dice República Argentina. Ven un pasaporte de Australia que dice Commonwealth of Australia, que es un estado federal, pero dentro de la Commonwealth. No es República de Australia. Hace poco quisieron hacerlo república y el 90% de la población se opuso. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando sobre la Commonwealth y la Unión Europea? Sí, yo tenía una duda que me quedó del Zoom anterior. Era si una de las razones, porque lo leí en el texto también y me quedó ahí soplando, que una de las razones era más que nada por fines económicos que Gran Bretaña genera la Commonwealth, una cuestión de comercio, más que nada era por fines económicos, ¿verdad? Ellos te lo van a disfrazar y te van a decir que es por fines culturales. En realidad no son fines culturales, porque los ingleses, mira, vos tenés que entenderlos, primero hay que entenderlos a ellos como piensan. Para que vos te des una idea, vos vas acá a buscar un trabajo, llenas una solicitud. ¿Qué te piden en la solicitud? Nombre, apellido, edad, domicilio. ¿Te sorprenderías, bueno, ahora no podemos por la distancia, que te presente una solicitud de empleo en Gran Bretaña? Aparte del nombre, apellido, el estado civil, el origen. ¿Qué origen puede ser? Anglosajona, latina, negra, país overseas, la Commonwealth, país blanco de la Commonwealth. Vos no lo podés creer. A ver, para ellos, ¿la Commonwealth qué es? Es un punto geopolítico de apoyo para que voten a favor en la ONU, tienen inversiones con ellos. Y otra cosa que les voy a decir, otra cosa, y ya seguimos con lo nuestro, esto es bueno, lo digo con ustedes porque están en la carrera del doctorado. La provincia de San Luis, la provincia de Tucumán, la provincia de Jujuy, ¿qué tienen en la capital federal? Como si fueran embajadas, por ejemplo, lugares de... ¿Pero cómo se los llama? Casa de la provincia de San Luis, casa de la provincia... ¿Correcto? Chicos, miren que Australia no tiene embajada en Gran Bretaña, no cometan esa estupidez nunca. Decir la embajada australiana en Londres. Australia y los países de la Commonwealth no tienen embajadas en Londres, tienen house. Entonces ustedes tienen en Londres House of India, House of Canada, House of the Bahamas, y en Canadá tienen British Governor. No tienen embajada británica en Canadá. Es una aclaración, ¿sí? Yo quiero entrar un segundito que también como parte de la respuesta a esta pregunta. Sí, la unión al inicio también tuvo que ver con el imperialismo, la creación de la Commonwealth. El abrir mercados, el tener mercados donde colocar los productos sin tener que estar negociando directamente con los gobiernos de cada país. Dentro de la Commonwealth se maneja todo como libre, digamos. No estamos hablando de que no haya aduanas ni nada, sino que no hay que hacer convenios. Y en esa época los mercados eran todos. Cuando el mundo empieza a producir, a industrializarse, la generación de mercados de consumo era muy importante. Y la segunda pregunta que haces, cuando Argentina estaba en el podio de las superpotencias, tenía un modelo agroexportador, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una época muy, muy fuerte de comercio exterior, que es la época del modelo agroexportador. En ese momento, que es lo que vimos en esta unidad. ¿Sí?
Listo, Antonio. No me escuchan, ¿no? Perfecto. Era una aclaración lo de las casas House of Canada y no hay embajada de Canadá en Gran Bretaña. A lo que dice Camila, Inglaterra usó la Commonwealth, la dividió siempre en dos partes. La blanca, que está formada por ellos, sus descendientes, y los países negros de África y de Asia, los cuales los tuvo casi como semi-esclavos. Pero bueno, eso era otro tema. Y hoy en día alguien me dijo una cosa que no me voy a olvidar nunca en Inglaterra. Cuando le pregunté la Commonwealth, me dijo que la Commonwealth hoy la definen como toothless tiger, como un tigre sin dientes. Asusta con la presencia, pero no te puede morder. ¿Qué quiere decir? La Commonwealth parecen un montón de países, pero cuando vos los enfrentás a Estados Unidos son un montón de pigmeos. No pueden hacer nada, o a la Unión Europea. Ahora, Gran Bretaña lo que logró es, como dice Camila, no tratar con el gobierno de turno, que es me voy, que me quedo. Al ser país de la Commonwealth, pero tratar con algo duradero en el tiempo, pero que ahora encontraron que se terminó siendo un problema, porque muchos de los ciudadanos de esos países se fueron a vivir a Gran Bretaña y tienen un problema con los negros, los asiáticos, que no saben cómo sacárselo encima. Bueno, es el precio del imperio. Es lo que les pasa a ellos, ¿no? El precio del imperio, y aparte que 2 por 3 le van a manguear plata para una epidemia, para esto, para lo otro, pero después les sirve para votar en la ONU, son puntos de apoyo en el caso de un conflicto, es así como funciona hoy. Nosotros tenemos la gravitación e influencia británica en el Río de la Plata, relación especial con la Argentina. Eso ya se los había dicho, si la relación con la Argentina era muy especial, porque la Argentina era la chacra y Gran Bretaña era el taller. Ellos se llevaban todos los alimentos para poder mantener una población con un estándar de vida en aumento, con precios de alimentos muy accesibles, muy baratos, de muy buena calidad. Y a su vez nos mandaban a nosotros ferrocarriles, todas las cosas que quisieras comprar venían todas importadas en su gran mayoría de Gran Bretaña. Era digamos, una relación, yo diría una relación muy especial que sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Por qué digo sigue siendo hasta el día de hoy? Acá, desde que el chico va a jardín de infante, la madre se preocupa para que aprenda inglés. ¿Sí o no? En ningún país de la Tierra existe eso. ¿Por qué tienen que aprender inglés desde jardín de infantes? Y si no estudias inglés con la maestra de la esquina, no vas a conseguir un buen trabajo. Pero ¿y quién te dijo? Si nosotros somos un país de habla hispana. Bueno, esos son los rastros que ha dejado Gran Bretaña, la música, todo en la Argentina, la cual ustedes encienden la radio y van a escuchar más música en inglés que música en español. Eso ya es sabido por todos. Es esa relación especial que hizo pensar en un primer momento, que luego da paso al Tratado Rocca-Rathsman, de que la Argentina debía ser un socio especial de Gran Bretaña. Lo era, a conveniencia británica, obvio, y de algunas familias en la Argentina. Había unas 1000 familias que siguen estando exactamente iguales, son los dueños de la Pampa y de gran parte de los recursos, que tenían una relación especial. ¿Pero qué quería el Tratado de Rocca-Rathsman? Más nuestro, el de Rocca. Quería el reconocimiento escrito de Gran Bretaña. Hacer un tratado, pero que la Argentina tuviera una relación especial y que sea admitida dentro de la Commonwealth. Cosa que, como yo les conté, en el Parlamento inglés, por muy, muy pocos votos, no se logró. Y lo que acá hubo una decepción, me imagino, enorme en el gobierno en ese momento, porque éramos el país donde tenían la mayor inversión del mundo. Éramos el país con el cual más relación comercial y cultural tenían. Apareció la cultural inglesa, aparecieron todos los institutos bilingües. ¿Cómo no íbamos a ser admitidos dentro de la Commonwealth? Mi opinión personal, por haberlo leído y estudiado la historia inglesa, para mí fueron 2 factores que a los ingleses lo frenaron. El idioma y la religión católica. Ellos pensaron que acá podían llegar a tener un problema. No se equivocaron, porque con el tiempo la religión hubiera influido muchísimo. Y a ellos no les convenía, porque ¿qué querían ellos de la Argentina? El comercio, pero si ya lo tenían. ¿Para qué nombrar un gobernador general tipo Canadá que controle las provincias unidas del Río de la Plata? No les convenía. Ellos querían el comercio. ¿El comercio qué era? Los alimentos. Ya lo tenían todo. Querían los ferrocarriles, pero los instalaron. Querían instalar los frigoríficos, ya los habían puesto. Tenían todo. Tenían los colegios ingleses para los hijos de los británicos que venían a trabajar a la Argentina. ¿Cuál era el sentido de reconocerlo por escrito? El Parlamento inglés. No tenía ningún sentido.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué hubiese pasado si al final éramos admitidos en la Commonwealth? Más o menos según lo que Te doy la opina usted. respuesta a lo que yo pienso. Sí, Esto a título personal, no seríamos el quilombo que somos hoy. Sería me lo Australia o imaginaba. Canadá. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? No porque nosotros hubiéramos sido mejores, educados o peores. Nosotros somos lo que somos y somos como somos y estamos bien. ¿Vos alguna vez oíste hablar de la deuda externa de Canadá? No, por el tema de corrupción, dice, más que nada. Aparte corrupción, porque bueno, los ingleses se destacan por no ser corruptos, son los primeros, están entre los primeros 5 países del mundo no corruptos, y Australia creo que es el primero no corrupto del mundo. Una por eso, pero si ellos hubieran manejado el país, la Argentina no hubiera caído en deuda con el Fondo Monetario. Nunca. Si son ellos mismos. Ellos son el Fondo Monetario junto con Estados Unidos. No existe el Fondo Monetario. Son ellos. No lo hubieran permitido nunca. Y hoy estaríamos. ¿Cuál hubiera sido? Esta es mi interpretación personal. Hubiéramos sido Australia o Canadá peleados con Brasil, con Paraguay, con todos los vecinos. Nos hubieran hecho pelear con todos los vecinos. Eso segurísimo. Como pasa Estados Unidos, con México para abajo, está peleado con todos. Excepto con los países de habla inglesa del Caribe. Hubiera pasado eso. Una parte buena y una parte mala. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? A todo esto, cuando se habla de este tratado Rocca-Runciman, en 1912 ya comenzaba a haber atisbo de lo que va a ser en 1914 la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí, la Argentina había sido un alumno obediente, hacía todo lo que el Imperio Británico pedía, era un alumno excelente. La relación anglo-argentina era la mejor del mundo. Para la Cancillería inglesa, su prioridad en el mundo era su relación con Estados Unidos. Su prioridad número 1 era la relación con el Imperio Británico. Su prioridad número 2, la relación con Estados Unidos. Su prioridad número 3, la relación con Argentina. Y luego había toda una serie de países con los cuales a ellos no les importaba nada, estaban todos en lo mismo. Y dentro del Imperio Británico, la prioridad era con las colonias blancas, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la India, por la cantidad de gente que tenía, y la Argentina siempre tenía un papel gravitante, siempre, porque era un alumno excelente. Le proveía de todos los recursos alimenticios, no protestaba, no le generaba lío, el argentino trabajaba 16 horas por día y le pagaban 2 mangos, estaba perfecto para ellos, era el país soñado. Por eso vinieron, la Argentina tiene más o menos 300.000 descendientes de británicos. Y este es un dato que ustedes tienen que saber. La primera colonia escocesa en el mundo está en Estados Unidos. La segunda colonia escocesa en el mundo está en Argentina. No se olviden de eso. Somos el segundo país que más escoceses tienen, descendientes. Y somos el primer país del mundo que más galeses tiene. Esos son datos muy importantes. Habla de la relación, este matrimonio que se llevaba también allá por 1900, que después se pudrió todo, pero bueno, en esa época marchaba muy bien. Bárbaro, llega la Primera Guerra Mundial. La Argentina era el proveedor de alimentos que permitía que Gran Bretaña pudiera luchar esta guerra en Europa. No había habido mayores problemas, pero por razones de necesidad y realmente urgentes en ese momento, la Argentina comienza a ver que necesita empezar a tener su industria local. ¿Por qué? Debido a la guerra con Gran Bretaña, los barcos no llegaban en formas regulares con pulóveres, sábanas, frazadas. Había que empezar a hacerlos acá. Era entendible. Y Gran Bretaña eso lo vio como una, bueno, está bien, porque sí, si nosotros no podemos proveer, porque no podemos mandar los barcos, esta gente no se va a morir de frío, necesita empezar a tener fábricas de textiles, una cosa muy primaria. No le molestaba. Todo andaba bien. La relación seguía excelente. La Argentina se declaró, bueno, neutral, pero apoyando siempre a Gran Bretaña en el sentido que nunca le cortó los víveres, podría haberlo hecho. No llegó a industrializarse del todo y seguía todo bien. Las causas de esa guerra, Primera Guerra Mundial, y las consecuencias. Las causas son muy sencillas y son igual que la Segunda Guerra Mundial.
Hay dos países que hasta el día de hoy se disputan la hegemonía en Europa, Gran Bretaña y Alemania. Yo siempre sostuve que si Alemania y Gran Bretaña algún día se hubiesen unido, hubieran dominado el mundo entero. Por suerte nunca se unieron, y ahora menos porque Inglaterra se va de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y Alemania, ustedes lo van a estudiar cuando, si estudian alguna vez historia, son la misma cultura. El 65% del idioma inglés son palabras alemanas. Los germanos poblaron a Gran Bretaña, junto con los vikingos. Y siempre hubo una relación, son como nosotros con los italianos. Nosotros hablamos español, pero el 46,5% de la población argentina es de origen italiano. Hay una relación especial con Italia. Gran Bretaña y Alemania siempre tuvo esa relación, pero siempre se disputaron el dominio de la ciencia, la tecnología y el control sobre Europa. Como Inglaterra estaba ocupada con la Commonwealth y el imperio en sí, Alemania quería gobernar Europa. Al principio, porque esto no es que Alemania lo hace de un día para el otro, va llevando años. Inglaterra veía que eso iba a ocurrir, pero en el fondo decían, pero nosotros estamos ocupados con el imperio, bueno, sí, que Alemania se extienda un poco en sus límites, pero cuando vieron las verdaderas ideas de Alemania, que ya no era extenderse solamente, como decían ellos, tomar Austria, Checoslovaquia, los países donde hubiera descendientes de alemanes, sino que querían agarrar toda Europa, Gran Bretaña entró en pánico, porque dijo, los próximos vamos a ser nosotros. Mejor ahora le declaramos la guerra, junto con Francia y junto con los países de la Commonwealth y Estados Unidos, que los ayudaron mucho, y pudieron ganar la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ocurre con las causas de la Primera Guerra Mundial? Gran Bretaña gana la Primera Guerra Mundial, pero sale muy malherida. ¿Por qué? Ahí comienza la Commonwealth. Los países del imperio empiezan a agitarse y a pedir, a cambio de la ayuda durante la Segunda Guerra Mundial, que se les otorgue la independencia. A ver, a Gran Bretaña se le incendiaba el rancho. Bárbaro, nosotros vamos y apagamos con un balde de agua. ¿A cambio qué me vas a dar? ¿Y qué quieren ustedes? La independencia. No, bueno, eso no podemos. Bueno, no, algo que no sigamos como hasta ahora. Los ingleses, muy astutos como siempre, dijeron, bueno, vamos a formar una Commonwealth. ¿Qué es la Commonwealth? Una asociación libre de estados donde ustedes pueden elegir si quieren que la reina Isabel siga siendo jefe de estado. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo soy Nigeria. Yo quiero ser República de Nigeria. ¿Puedo hacerlo? Sí, no habría ningún problema. No voy a elegir a la reina Isabel como jefe de estado, voy a tener mi propio presidente. Bueno, pero la verdad a mí no me convence, yo me quiero ir de la Commonwealth. ¿Qué pasa si me voy de la Commonwealth? Bueno, si te vas de la Commonwealth, Nigeria, olvídate de las inversiones inglesas. ¿Qué hizo Nigeria? Se quedó en la Commonwealth. ¿Qué hizo la India? Se quedó. ¿Qué hizo Canadá? Se quedaron todos. Así es como se crea con más fortaleza, porque no se olviden que Canadá recién obtiene el estatuto de dominio dentro de la Commonwealth, creo que en el año 1931. No es que terminó la Segunda Guerra Mundial y se sentaron toda una mesa a hablar de cómo iba a ser la Commonwealth. Empezó la agitación. Los ingleses, que son los maestros de la diplomacia, lo alargaron, pero pobre tipo, lamentablemente después le estalló la Segunda Guerra Mundial al poco tiempo, porque de 1914 a 1939 en historia son pocos años. Y ahí es donde se le embarulló todo y sí o sí tuvieron que quitar la independencia a la India todos, y el que quiso se quedó y el que no quiso se fue. En realidad se quedaron todos, creo que se fueron 2 países. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es el ascenso de Alemania, que quiere gobernar toda Europa, aprovechando que Gran Bretaña estaba muy, digamos, ocupada con el imperio. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias básicas son que Gran Bretaña, mal que le pese, tiene que reconocer que no es más el primer país del mundo. El primer país del mundo es Estados Unidos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, quedó probado que el país más poderoso de la Tierra es Estados Unidos. Y ahí empieza Gran Bretaña a cederle espacio a Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que le cede y que termina de cederlo en la Segunda Guerra Mundial?
toda América Latina, incluida su joya preciosa que es la Argentina. De ahí aparecen todas las empresas norteamericanas que ustedes conocen. Gran Bretaña se retira. Tiene que cederle por la ayuda que recibe durante la Primera Guerra Mundial. La consecuencia primaria fue la agitación dentro del imperio y, digamos, ceder ciertos mercados. El que más le dolió de todo fue el mercado argentino, pero no tuvieron otra cosa y la Argentina pasó de manos británicas a manos americanas. Como era el mismo idioma, bueno, el idioma inglés siguió, y bueno, ustedes hoy a la mañana se levantan, me imagino que antes de desayunar van, se lavan los dientes con Colgate, empresa norteamericana, se lavan la cara con jabón Lux, empresa norteamericana, ¿sí? Luego van a la cocina, abran la heladera, marca Philips, empresa norteamericana, y así sigue todo el día. Y si van a trabajar, por ahí se suben a un Ford, a un Volkswagen, no, bien, siempre, y si pueden ahorrar a fin de mes, compran dólar. Todo americano. ¿Entienden cómo fue el proceso? Sí. Sí, se entiende. ¿Tienen preguntas? ¿Ninguna pregunta? Eso es lo que eso es lo que se denomina como el imperialismo yanqui acá, ¿no? O sea, ¿Cómo? Eso No te es escucho. eso es lo que vulgarmente después se dijo como que fue la marea del imperialismo yanqui. Imperialismo, no colonialismo. Imperialismo. Estados Unidos no tiene ciudadanos y colonias en Sudamérica, tiene imperio, excepto en Puerto Rico es colonia. Si vos me das a elegir entre colonialismo e imperialismo, me quedo con el colonialismo, por lo menos me defienden. Si yo soy colonia norteamericana, tengo el dólar como moneda, que es lo que quiso hacer Cavallo y le salió el tiro por la culata. Pero no somos colonia. Estados Unidos nos tiene como para colocar inversiones, pero nosotros somos competidor agrícola-ganadero, no les interesamos mucho, pero para las inversiones sí. Y para prestarnos y que no le devolvamos, así nos tienen agarrado. Eso empezó en el Tratado Roca-Runciman, fue así, y siguió hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, yo. Sí. Entonces la Commonwealth se creó luego de la guerra y fue como una consecuencia para Gran Bretaña crearla. Claro. Es así. Las colonias se empiezan a agitar todas. Había que darle algo. Si se hace en república va a ser un dolor de cabeza y Gran Bretaña no estaba en condiciones militares como para ir y apagar un incendio en Nigeria o en Botswana. ¿Qué convenía? Decirle, bueno, le vamos a dar la independencia al estilo inglés, que es la Commonwealth. Ahora, yo me imagino que cuando se llegó a la negociación, los ingleses lo deben haber amenazado. Le deben haber dicho, si ustedes quieren ser república y se retiran de la Commonwealth, olvídense de las inversiones inglesas. Y todos habrán dicho, nos conviene quedarnos acá. Por eso, ¿cómo se explica que la India, con 1.430 millones de habitantes, la República de la India, sea miembro de la Commonwealth? Y si vos viajas alguna vez a la India y hablas con la persona en la calle, la persona, bueno, alguien que tenga, no sé, un colegio secundario, y con las personas de mayor edad, añoran la época del Imperio Británico. Y a tal punto que la India habla 100 idiomas, pero el idioma inglés es común. Vos vas a cualquier parte de la India y encontrás el cartel escrito en el idioma indio del lugar y en inglés. Primero en inglés y después en el idioma indio del lugar. El inglés los unió en un solo país. Cuando, por ejemplo, un gobernador de un estado de la India quiere hablar con el gobernador de otro estado, lo hacen en inglés, porque tienen dialectos que no se entienden unos y otros. Ahora, el indio, el ciudadano indio, para mi sorpresa, no habla mal de los ingleses. Todo lo contrario. Los adoran por la infraestructura de los ferrocarriles, todo lo que le dejaron. Yo digo, qué astuto que son los ingleses, ¿eh? Se pudieron retirar sin ser odiados. Los españoles los odia todo el mundo, a ellos no. Sigue siendo lo mismo, te metió dentro de la Commonwealth, te usan. Ahora que se quiere ir de la Unión Europea, dice, ¿por qué voy otra vez con los países de la Commonwealth? Bueno, ese es el tejimaneje que ha hecho Gran Bretaña toda su vida. ¿Tienen alguna pregunta? Aviso Sí. que quedan 8 minutos también. Quedan 8 minutos por delante. ¿Se puede después volver a entrar? Sí, se puede volver a entrar, claro que sí. Así terminamos con esta unidad. Muy bien. Bien, profe, ¿los países de la Commonwealth eran los imperios o las colonias de Gran Bretaña?
¿Eran qué cosa? ¿Imperios o colonias de Gran Bretaña? Decímelo vos. Para mí son imperios, pero recién había dicho colonias, por eso me confundí. Claro, pero yo te pregunto, ¿Australia qué era? ¿Colonia o imperio? Supongo que colonia. Colonia. Australia es una colonia si son ellos mismos. Ah, bien. Entonces era como... Nigeria era una colonia inglesa, sí son todos negros africanos. Bien, había algunos países imperios y otras colonias. Claro, las colonias, cuando escuchas el término colonia, es donde ellos fueron a vivir. Sí. Por ejemplo, las Bahamas son un imperio y son una colonia, pero ellos tuvieron un problema enorme, enorme. Yo lo vi viviendo en Inglaterra, enorme, porque muchos de la gente joven de las Bahamas, como no consiguen trabajo, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde buscaron ir a vivirse? A Inglaterra. Esto no hace mucho, hace 20 años atrás. ¿Con qué pasaporte? Británico. ¿Podés creer lo que ocurrió? Entraron, se establecieron. ¿Sabes qué pasó un día? Los echaron a todos, 20.000, que trajo un escándalo total en Gran Bretaña. Si son colonias, tienen los mismos derechos, ¿cómo los echan? Nadie lo decía, pero todo el mundo sabíamos por qué. A los canadienses blancos y australianos blancos no los echan. Los echaron a todos. Y ahí apareció el debate en televisión. Sí, las Bahamas son colonia o forman parte del imperio. Como querían rajar a todos los que habían ido, no, es parte del imperio. No son colonias como Canadá o Australia. Mentira, las Bahamas, la reina Isabel es jefe de Estado. La ciudadanía es común. Bueno, ahí hicieron caso omiso y directamente, no fue ni le viene, no le va ni le viene. ¿Alguna pregunta más tenés? No, muchas gracias, se entendió. Bueno, el próximo tema que nos sigue acá en el programa es la Revolución Rusa. A ver, para poder entender la Revolución Rusa van a tener que leer cómo vivía Rusia en la época de los zares. La vida valía menos que la de un animal para un ciudadano. ¿Sí? Los zares, a diferencia de Gran Bretaña, no se olviden, yo les voy a decir algo que ustedes tal vez nunca tomaron nota, nadie se los dijo. Miren que las familias reales europeas son todas parientes. Los zares eran parientes de los británicos, de los reyes británicos. ¿Sí? Tienen ramificaciones todas las monarquías dentro de Europa. La diferencia básica para mí entre la monarquía inglesa y los zares fue la monarquía inglesa supo retirarse a tiempo. El rey reina pero no gobierna. Que el parlamento sea la voz del pueblo. Los zares no hicieron eso, tuvieron la Revolución Rusa. Inglaterra vio ese problema, entonces se retiró la monarquía y dijo, bueno, el rey reina es cabeza de Estado pero no gobierna, como es hoy España, como es Holanda. Para evitar que pasara lo que después pasó en Rusia. Rusia, el monarca, el zar, era dueño y señor de todo el mundo y decidía entre la vida y la muerte de cada ciudadano. Ustedes imaginan que un país así no puede sobrevivir nunca. Aparte Rusia, por cuestiones de clima, por un montón de cuestiones, la población se moría de hambre, mientras que en Gran Bretaña la población tenía el nivel de vida más alto del mundo durante la época del imperio. Esas fueron diferencias de que muchos dicen, ¿por qué llegó la Revolución Rusa? ¿Por qué llegó la Revolución Cubana? Las revoluciones llegan cuando los pueblos se mueren de hambre. Si vos estás en un país donde no tenés para comer, no tenés asistencia médica, no tenés nada, empiezan las ideas a ver si me puedo pasar del otro lado. Lo que le pasó a Rusia es, viendo que la gente se muere de hambre, no tiene derecho a nada, no tiene un sistema judicial como tenía Gran Bretaña. ¿Cómo puede ser que el zar decida sobre la vida y la muerte de cada persona, que otorgue tierra, que saque tierra, haga lo que quiera? Ahí se produce lo que fue la famosa revolución del proletariado. ¿Por qué? La clase, cuando dice proletariado, se refiere más que nada a los campesinos. Toman las tierras, toman el control del país, matan a todos los zares y Rusia se transforma en una nación comunista, comunismo común a todos, donde, digamos, el proletariado toma el control del país.
y crea una nueva ideología, la ideología del comunismo. Todos es de todo y para todos. Que después no funcionó por otras razones, pero ellos tuvieron un motivo por el cual lo hicieron. Es que yo no hubiera hecho otra cosa si no hubiera sido ellos. Bueno, puedes vivir en un país donde, suponete que vos estás viviendo acá y no tuvieras derecho a nada, de nada, de nada, y te vas a rebelar. Es lo que pasó, y no fue 10 años de angustia, fueron siglos de que los rusos vivieron así. Hasta que llegó la Revolución Rusa, crea el comunismo, y no solo es una revolución local, sino que se empieza a exportar su ideología a muchos países del mundo. Porque muchos países vieron en esa revolución una posible salvación a la propia situación que vivían ellos internamente. Que algunos no tienen ni comparación, porque por ejemplo vos decís el comunismo francés, el comunismo italiano, pero esos países no vivían en la situación que vivía Rusia. Ahora, vos fíjate qué cosa tan extraña. Yo siempre pensé que el comunismo hubiera prendido y hubiera florecido en África, que se mueren de hambre. Sin embargo, no, o en los países del Medio Oriente. El comunismo, más que nada, aparece dentro de los países europeos. ¿Por qué? Marx y Engels, ¿sí?, los fundadores de la teoría del comunismo desde el punto de vista económico, estaban en Bélgica. Entonces ellos toman, a ver, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Esta es mi interpretación. Ellos ven el sistema de vida de Europa Occidental y quieren trasladarlo a Rusia. ¿A través de qué? De una revolución ideológica y no una revolución económica. Eso es fundamentalmente lo que ocurre en la Revolución Rusa. Mal no les va. ¿Todavía tenemos unos minutos, Camila? Sí, quedan 2 minutos por delante, 1 minuto 43. Ahí avisa Listo. que volvemos a entrar. Sí, mal no les va porque a través de esa revolución por lo menos logran en alguna medida que el pueblo no se muera de hambre y logran que en la Segunda Guerra Mundial Rusia aparezca como una gran potencia militar. Si hubiese estado gobernada por los zars, hubiera sido invadida por Alemania, pero y acá la China. Uno de Digamos los que textos que, uno de los textos que les encargamos la lectura de hoy es particularmente sobre la Revolución Rusa, para que tuvieran más claro, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya sabemos, la mayoría de nosotros, a qué va, cómo terminaron y todo, pero no muchos saben sobre la Revolución Rusa, sobre estas cosas que está hablando el profesor. Y este texto, que se llama La Revolución Mundial, habla sobre esto, sobre la Revolución Rusa en Rusia y cómo se expandió a otros países también. Y por qué en otros países no prendió, digamos, ¿sí? Y solo prendió en Rusia y en algunos lugares como China y Cuba. ¿tienen alguna pregunta? Bueno, volvemos a entrar porque ya se corta. Bueno, Los que quieran volvemos a entrar.